Imagina despertar en la Ciudad de México en 1821, con la euforia de la independencia en el aire, solo para descubrir que las arcas públicas están vacías, la moneda se desmorona y las promesas de oportunidades chocan de frente con la cruda realidad económica. Durante los primeros 7 años tras romper los lazos coloniales con España, la capital del naciente México vivió un derrumbe financiero y social tan vertiginoso que transformó para siempre la vida de criollos, mestizos, mulatos, pardos y pueblos originarios. A través de 18 datos exclusivos y detallados, recorreremos las fechas clave, los personajes decisivos y las reformas que, más que traer prosperidad, generaron crisis de deuda, bancarrotas, motines de hambre y economías de subsistencia. Prepárate para un recorrido por el corazón de la inestabilidad financiera de la Ciudad de México entre 1821 y 1828. Número 1. Octubre de 1821, el derrumbe de alcabalas y tercias en la capital. El mismo 27 de octubre de 1821, cuando los insurgentes alzaron la bandera en el Zócalo, se extinguieron de golpe las alcabalas, impuestos sobre ventas y tercias reales, proporción del diezmo eclesiástico que durante siglos había nutrido el erario novohispano. En la Ciudad de México, esas cargas representaban casi el 40% de los ingresos municipales, financiando el alumbrado público, la limpieza de canales y el pago de cofradías. Con su desaparición inmediata, el ayuntamiento, reemplazado por la Junta Provisional, recibió arcones vacíos. Comerciantes mestizos de la calle de las Damas, artesanos mulatos de la platería y talleres indígenas de curtido de piel, acostumbrados a pagar entre el 5% y el 10% de sus ventas, se toparon con la nulidad de todo sistema recaudatorio. El gobernador interino, Agustín de Iturbide, ordenó préstamos urgentes a grandes hacendados criollos, quienes impusieron a cambio tasas usureras de hasta el 20% mensual y exigieron exenciones fiscales futuras sobre sus propiedades. Mientras tanto, jornaleros, náhuatl y familias de pardos y mulatos descubrieron que la independencia les convertía en deudores de por vida. La ilusión de un nuevo comienzo se trocó en una trampa de compromisos predatorios y en la privatización de impuestos que debían ser públicos. Número 2. Abril de 1822, emisión de bonos patrióticos en CDMX y la inflación galopante. El 10 de abril de 1822, la recién conformada Tesorería de la Ciudad de México emitió 300,000 pesos en bonos patrióticos para financiar la guarnición local y pagar tropas sin sueldo. Al no contar con respaldo metálico, aquellos papeles se desplomaron un 70% en apenas 4 meses. Un jornalero mestizo que recibía 1.5 pesos de jornal diario quedó con un poder adquisitivo equivalente a 0.45 pesos al final de julio, circunstancia que disparó los precios. La tortilla se encareció un 130%, el frijol un 85%, la carne un 95% y la leña un 60%. Familias indígenas otomíes de San Ángel, que confiaban en acumular excedentes de granos como reserva de valor, prefirieron intercambiar sus cosechas por bienes durables, ollas, herramientas, para mitigar la volatilidad. Comerciantes criollos con acceso a redes internacionales compraban bonos a precio de remate para especular con futuros repuntes, profundizando la brecha entre una élite financiera que veía el caos como oportunidad de lucro y una mayoría laboral que se hundía en deudas de trueque, viviendo con un pie en el hambre permanente. Número 3. Agosto de 1822, moratoria de pagos y cierre de fábricas textiles. Al reconocer la imposibilidad de honrar los bonos, el gobierno de la capital decretó en agosto de 1822 una moratoria selectiva de pagos. Ese impago arruinó a la pujante industria textil azteca, las 4 fábricas de hilaza mecánica que operaban en Xochimilco y Tacubaya, propiedad de inversores mestizos y mulatos, no pudieron renovar sus insumos de algodón importado ni reponer accesorios de maquinaria. Entre septiembre y diciembre, 2 de ellas cerraron definitivamente, dejando a 400 obreras náhuatl y mestizas sin ingresos. En el centro de la ciudad, talleres de sastres y modistas criollas que surtían a la aristocracia quedaron sin materia prima y debieron despedir a la mitad de su plantilla. La bancarrota encubierta precipitó un éxodo laboral hacia obras públicas, que estaban paralizadas, y empujó a muchos a la economía informal del ambulantaje, incrementando la competencia y abaratando los precios de bienes que antes gozaban de márgenes más altos. Número 4. Enero de 1823, el plan de Casa Mata y los devastadores recortes al gasto público.
La proclamación del Plan de Casa Mata en marzo de 1823, impulsada por Santa Anna y Guadalupe Victoria, desembocó en enero en una orden estricta de recortes presupuestales. En la Ciudad de México, se suspendieron asignaciones para limpieza de la laguna de Tláhuac, el mantenimiento de puentes construidos sobre calzadas prehispánicas y la subvención a escuelas laicas. El alcalde Diego de la Cerda, recordado por su imparcialidad, tuvo que destituir a 120 empleados municipales, recaudadores mestizos, escribanos mulatos y capellanes indígenas. Sin salarios, cientos de familias perdieron cualquier ingreso regular y quedaron a merced de prestamistas informales. Se cancelaron contratos con mercaderes peninsulares para abastecer de víveres a la guarnición, lo que provocó saqueos por hambre en barrios populares como La Merced, forzando al gobierno a autorizar comedores públicos improvisados en atrios de conventos, administrados por cofradías femeninas de mestizas y pardas que ofrecían caldos básicos para mitigar la catástrofe. Número 5. Octubre de 1823, Constitución de 1824 y el caos de la recaudación fragmentada. El 4 de octubre de 1823 se firmó la Constitución Federal, estableciendo que la Ciudad de México conservaría autonomía fiscal. Sin embargo, la creación de nuevos impuestos al pulque, el ganado y los artículos de lujo chocó con la falta de censo y funcionarios capacitados para cobrarlos. El arancel sobre pulque aumentó del 5% al 12%, golpeando con dureza a pulqueros indígenas y mulatos que abastecían las tabernas de barrios populares. Grandes comerciantes criollos, protegidos por redes de influencia, pactaron exenciones, en cambio, pequeños tenderos mestizos fueron objeto de embargos por supuesta evasión y multas de doble tributación. El ayuntamiento instaló 18 nuevos puntos de cobro en plazas y entradas de mercado, generando colas interminables y desincentivando el comercio local. Esta balcanización tributaria fracturó el mercado urbano, provocando que en San Juan de Letrán el precio del pan subiera un 70%. Mientras en La Merced apenas se vendía debido a la congestión de impuestos, evidenciando que la soberanía fiscal sin capacidad administrativa concreta solo engendra caos y especulación. Número 6. Marzo de 1824, letras de tesorería y la quiebra de cajas de ahorro populares. Para tapar el boquete fiscal, en marzo de 1824 la Tesorería Capitalina emitió 500,000 pesos en letras de tesorería del Distrito Federal. El rechazo fue masivo, banqueros de Veracruz y Puebla las consideraron basura, y solo se aceptaron a 0.4 de su valor nominal. Las 3 cajas de ahorro creadas en 1822 en la ciudad, una en el barrio de San Ángel, otra en Tacuba y la tercera en Villa Guadalupe, quebraron al no poder cubrir retiros municipales obligados. Artesanos mulatos y mestizos que esperaban microcréditos de 300 a 800 pesos vieron truncados sus proyectos de expansión, 3 talleres de carpintería que surtían oficinas públicas cerraron, y 150 carpinteros quedaron sin empleo. La imposibilidad de acceder a financiamiento formal arrojó a la población a prestamistas de la Villa de Guadalupe y el barrio de Mixcoac, que cobran hasta un 35% mensual, creando redes de usura que se extendieron por toda la capital y hundieron la capacidad de ascenso económico de la naciente clase media urbana. Número 7. Julio de 1824, devaluación oficial de la moneda y el colapso del ahorro citadino. En julio de 1824, la Tesorería del Distrito Federal autorizó la acuñación de moneda de vellón con solo 50% de ley, un intento desesperado de recortar costos de acuñación ante la escasez de plata. Pero en los mercados de La Merced y San Juan de Letrán, aquel vellón fue recibido con desprecio, se le aplicó un descuento general del 30% al intercambiarlo por piezas de plata anteriores. Un tendero mestizo que almacenaba 100 pesos en vellón vio cómo, de la noche a la mañana, su capacidad de compra se redujo a 70 pesos, obligándole a cerrar su negocio de especias y trasladarse a la venta ambulante de tamales. Las familias indígenas otomíes de Xochimilco, quienes habían confiado en guardar su pequeño ahorro en piezas de vellón, descubrieron que sus pocos ahorros se esfumaron al intentar pagar el transporte de verduras a la capital. La desconfianza generalizada en la moneda oficial llevó a la creación de monedas de cuenta locales, libretas de deudas y créditos entre juntas de vecinos en Tepito y Coyoacán, donde se anotaban transacciones de trueque de leña por maíz, sistema que funcionó como un banco vecinal no oficial, manteniendo viva la economía popular en ausencia de moneda confiable. Número 8. Diciembre de 1824, crisis alimentaria y motines en el mercado de La Merced.
Entre diciembre de 1824 y enero de 1825, la combinación de devaluaciones y malas cosechas generó un alza de precios de hasta el 150% en productos básicos. En la enorme plaza de la Merced, los jornaleros mulatos y mestizos, acostumbrados a cobrar en papel moneda, vieron como su jornal de 1.5 pesos solo compraba 4 kilogramos de maíz en lugar de los 10 kilogramos habituales. El 12 de diciembre, un grupo de obreros corcheros nativos de Tláhuac, junto con comerciantes indígenas de Tlatelolco, protagonizó un saqueo masivo de 500 sacos de maíz almacenados en los depósitos municipales. Los guardias municipales, dirigidos por el coronel José María Díaz, reprimieron con bayonetas y detenciones arbitrarias, lo que desató protestas urbanas que duraron 3 días. Durante ese tiempo, cofradías laicas organizadas por mulatas y pardas en Tacuba instalaron comedores populares en atrios de conventos, distribuyendo caldos de maíz a cambio de trabajo. Voluntario en jardinería comunitaria. Este motín no solo reflejó el hambre, sino también la capacidad de autoorganización de los estratos más pobres ante el colapso estatal. Número 9. Enero de 1825, Reforma Fiscal Federal y sus estragos en el comercio capitalino. El 1 de enero de 1825, el secretario de Hacienda Lucas Alamán impulsó una reforma que gravó con un 10% todas las exportaciones e importaciones procedentes de la Ciudad de México, incluyendo artículos de lujo y materias primas. Esta medida buscó llenar las arcas nacionales, pero golpeó de lleno al epicentro comercial, los comerciantes criollos de la calle de Tacuba, que enviaban paños y especias a Europa, vieron reducidas sus ganancias en proporción directa al impuesto y comenzaron a evadirlo mediante contrabando a través de rutas rurales. Los pequeños tenderos mestizos y mulatos, que surtían a barrios obrero, se vieron obligados a trasladar el costo al consumidor, elevando el precio del café importado un 30% y del tabaco un 25%, y provocando un nuevo ciclo de protestas de obreros en Santa María la Ribera, donde la escasez de productos importados se combinó con la falta de moneda fuerte para generar trueques masivos de pan por otros bienes. Número 10. Abril de 1825, colapso de instituciones de crédito y cierre de cajas populares. Para abril de 1825, la Ciudad de México contaba con 3 cajas de ahorro abiertas entre 1822 y 1823, administradas por mestizos y mulatos con ánimo de fomentar el crédito. Sin embargo, la crisis monetaria y la suspensión de pagos de las letras de tesorería forzó su quiebra, los depositantes retiran masivamente fondos de pesos, papel y vellón y, al no poder atender retiros ni préstamos, las cajas cierran sus puertas en mayo. Artesanos indígenas de Santa Catarina, que esperaban microcréditos para adquirir telares, vieron sus solicitudes canceladas y los préstamos abiertos a sastres de Tlalpan quedaron sin cubrirse. La ausencia de alternativas bancarias convirtió la ciudad en un vasto terreno de usureros, con tasas de hasta el 35% mensual, arrastrando a las familias de la clase trabajadora a ciclos de endeudamiento que perdurarían por generaciones, socavando cualquier posibilidad de ascenso social en la capital. Número 11. Julio de 1825, auge del contrabando y rutas clandestinas hacia Puebla. Con la moneda oficial en caída libre y los impuestos estatales y federales aumentando, las rutas de contrabando entre Ciudad de México y Puebla se multiplicaron. En julio de 1825, se estimó que el 40% de los granos de maíz consumidos en mercados capitalinos procedían de cargamentos ilícitos llevados por comerciantes mulatos y mestizos provenientes de Atlixco y Huejotzingo. Estos contrabandistas operaban a través de veredas olvidadas en los cerros de la Jusco y la Malinche y ofrecían precios 20% más bajos que los oficiales, contagiando el mercado formal y provocando el cierre de tiendas de abarrotes registradas. Las autoridades, sin recursos para patrullar campos y caminos reales, toleraron la actividad a cambio de sobornos, alimentando un mercado negro que funcionó como válvula de escape para un sistema tributario colapsado. Número 12. Octubre de 1825, la suspensión de pagos estatal y la paralización de obras públicas. El 15 de octubre de 1825, ante la imposibilidad de honrar compromisos de deuda flotante, la Diputación del Distrito Federal declaró la suspensión de todos los pagos de bonos y letras emitidos en la capital. Inmediatamente, se congelaron fondos para obras públicas, la rehabilitación del emblemático Templo Mayor, los canales de desagüe de Xochimilco y el alumbrado de gas en la Alameda. Maestros de obra, arquitectos mestizos y albañiles nahuas perdieron sus contratos, y 300 trabajadores de la compañía de gas no cobraron su sueldo durante 6 meses.
Los ciudadanos, acostumbrados a ver la ciudad crecer con plata virreinal, se toparon con calles polvorientas, iglesias a medio reparar y postes de gas que quedaron clavados en la tierra sin mecha. El frenazo de la inversión mostró que, sin efectivo en caja, incluso la capital del Imperio Republicano se volvía un pueblo en descomposición. Número 13, 1821-1826, impacto diferencial por etnia y clase social. Durante estos primeros 7 años, los criollos y los españoles residentes lograron preservar redes de crédito exterior, muchos enviaron sus reales de A8 a bancos de Londres y Nueva Orleans, asegurando su patrimonio. En contraste, mestizos y mulatos de barrios como La Merced y La Lagunilla, sin avales de hierro, quedaron excluidos de cualquier línea de crédito formal y sucumbieron en deudas con prestamistas ambulantes que cobraban hasta un 40% mensual. Pardos y afromestizos, cuyas economías estaban basadas en el trabajo urbano manual, fueron expulsados del mercado oficial y se refugiaron en la venta ambulante de comida y artesanías. Pueblos originarios, principalmente otomíes y nahuas, si bien sufrieron la pérdida de salarios, mantuvieron prácticas de trueque y subsidios comunitarios que les brindaron una red de seguridad, aunque sin generar capital acumulable. Al cerrarse 1826, estudios informales estimaban que el 25% de la población criolla mantenía el 70% de la riqueza urbana, mientras el resto subsistía en economías paralelas precarias. Número 14. Comparativa colonial vs republicana, de la bonanza novohispana al estancamiento posindependiente. Bajo el virreinato, la Ciudad de México florecía con remesas constantes de plata novohispana y un flujo de metales que permitía inversiones en infraestructura, la construcción de acueductos, puentes de cantera y palacios virreinales. Entre 1821 y 1826, este flujo se redujo en un 80% y la República no lo reemplazó con inversiones propias. El resultado fue un estancamiento, donde antes se financiaban nuevas iglesias, ahora los templos se hundían en el abandono, donde antes se pavimentaban calles, ahora se acumulaba polvo. Esta comparación revela que, pese a la independencia política, la economía capitalina retrocedió casi medio siglo en términos de inversión pública y calidad de vida. Número 15, 1823-1826, surgimiento de cooperativas de subsistencia y primeras huelgas urbanas. Frente al colapso oficial, en 1823 artesanos otomíes del barrio de San Rafael formaron una cooperativa de producción de muebles de caoba, intercambiando excedentes por alimentos y forraje, mientras en 1825 las tejedoras mestizas de la Texcotzingo lanzaron la primera huelga femenina exigiendo mejores salarios y jornadas de 10 en lugar de 14 horas. Lideradas por Guadalupe Herrera, lograron un aumento del 20% en el jornal y la reducción de jornadas, abriendo la puerta a la organización obrera en la capital. Estas iniciativas fueron la chispa de la conciencia colectiva y el precedente de sindicatos que surgirían décadas después. Número 16. Proyecto abortado de Banco de Avío en la capital. En 1824, diputados federales propusieron un banco de avío en la Ciudad de México con un capital de $1 millón, destinado a respaldar la agricultura y la manufactura local. Sin embargo, la bancarrota de la tesorería y la quiebra de las cajas populares abortaron el proyecto, solo se desembolsaron $200,000 pesos en préstamos a ingenios de pulque en Xochimilco y a talleres de herrería en Tacuba, ninguno de los cuales pudo devolverlos. Esta derrota evidenció la incapacidad de la naciente república para sustentar instituciones financieras sólidas y dejó a la capital sin mecanismos de fomento productivo. Número 17. Ciclos de devaluación y fuga masiva de capitales. Entre 1822 y 1826, la Ciudad de México vivió 3 grandes ciclos de devaluación, bonos patrióticos, letras de tesorería y vellón, y una fuga de capitales estimada en 500,000 pesos anuales hacia bancos de Londres, Nueva Orleans y Cádiz. Comerciantes criollos enviaban sus pitanzas a resguardo, mientras mestizos y mulatos no podían proteger su ahorro. Esta transferencia de riqueza al extranjero dejó al mercado local sin liquidez y amarró a la capital a un ciclo prolongado de dependencia financiera externa. Número 18. Balance final a 1828, la lección de la debacle y los cimientos de la modernidad. Al concluir 1828, la Ciudad de México presentaba una deuda flotante del 150% de su presupuesto anual, una inflación sostenida del 120% en alimentos, la bancarrota de instituciones de crédito y una oligarquía criolla blindada contra la crisis.
Sin embargo, de aquel desastre emergieron las primeras propuestas de un Banco Central Federal, la sistematización de catastros municipales en 1827, ante la imposibilidad de cobrar impuestos de otro modo, y la conciencia de la necesidad de una hacienda pública transparente. Aunque tardíamente, esas lecciones sentaron las bases de la modernidad financiera del México independiente, la creación del Banco de Avío Nacional en 1830, la fundación de oficinas de contaduría pública y la demanda social de regulaciones laborales que, décadas después, cristalizarían en derechos obrero-estatales. Estos 18 datos demuestran que, entre 1821 y 1828, la independencia sacudió las finanzas de la Ciudad de México con una crudeza tal que la bonanza colonial se transformó en un crisol de crisis monetarias, bancarrotas, motines y economías de subsistencia. Sin embargo, de esa quiebra surgieron semillas de cooperación social, organización obrera y reflexiones institucionales que marcarían el rumbo de la futura estabilidad económica. Si este viaje por la capital caótica de los primeros años republicanos te enganchó, suscríbete a Memorias Económicas, dale like y cuéntanos, ¿qué cosa crees que fue la más reveladora para entender nuestra historia financiera? Nos vemos en el próximo episodio.